Pues en general hay que decir que las actitudes de la población colombiana frente a los desmovilizados nunca han sido particularmente positivas, independientemente de que si eran desmovilizados de los paramilitares como hace 10 años o de las FARC como ahora, la visión de ellos casi siempre es negativa y es entendible porque se identifican con sus respectivos grupos que han sido grupos violentos en el conflicto, ¿no? Y esos han dominado las noticias negativas en todos los medios. Por eso creo que se genera esa asociación negativa en general, porque aumenta la desfavorabilidad cuando es más cercana a la relación. Creo que eso no tiene tanto que ver con los desmovilizados de por sí, creo que tiene más que ver con lo que la gente ve como valioso en su vida personal. Por ejemplo, cuando se pregunta por los niños, por los hijos, la gente es muy protectora, ¿no? Y es algo de lo más importante y algo de lo más vulnerable. Entonces no se quiere exponer esas personas a algo potencialmente peligroso. Cuando es algo que tal vez uno tiene más control o que es un poquito más lejano, por ejemplo, colaborar en el trabajo uno mismo, entonces tal vez uno es menos precavido. Creo que esta diferencia se da justamente por lo que uno considera valioso o no, y no tanto por lo que son los desmovilizados. Primero hay que decir que en general no se puede pedir que los ciudadanos del común reciben a los desmovilizados con los brazos abiertos. Creo que es normal que haya una cierta distancia, considerando que los desmovilizados hicieron parte de grupos armados responsables de violaciones de derechos humanos. Entonces, la idea de que los desmovilizados sean algo así como peligrosos es una generalización que se deriva de esa participación en un grupo violento. Obviamente es una generalización, es un prejuicio. Eso no significa que cada desmovilizado sea un peligro, ¿sí? Pero creo que de todas maneras hay una perspectiva muy generalizada en la población de entender a los desmovilizados rasos como personas que tal vez hicieron un error y se merecen una segunda oportunidad. O sea, creo que sí hay un motivo, hay un discurso muy común entre los colombianos que es dar una segunda oportunidad, sobre todo a las personas que no se ven como los responsables principales. Eso no necesariamente se extiende esa misma generosidad a los máximos responsables. En el caso de las FARC es bastante claro que los que son los máximos responsables, tal vez también los seductores de los miembros rasos, no se merecen esa misma generosidad. Entonces creo que hay más aceptación hacia miembros rasos que tal vez en el imaginario de la gente entraron al grupo de manera por un error o tal vez también se arrepienten. Entonces hay más oportunidad o más favorabilidad de darles una segunda oportunidad. Podemos aprender muchísimo de la literatura sobre prejuicios y estigmas, que es muy común, ¿sí? Hay mucha literatura sobre cómo tratar a extranjeros, por ejemplo, vemos la xenofobia también como un tema algo parecido, cómo tratar a personas criminales, cómo tratar a personas desmovilizadas, y en este caso, en Colombia. Y la teoría más influyente es una que fue originalmente concebida por Gordon Allport, se llama la teoría del contacto y realmente es bastante sencilla. Hay que generar contacto entre los grupos que se ven con malos ojos, ¿sí? Ahora, en este caso serían los ciudadanos del común o los civiles del común que no sean desmovilizados y los desmovilizados, pero no cualquier contacto, porque el contacto también siempre implica un cierto riesgo de polarizar aún más los grupos. Entonces hay que tener espacios de contacto favorables para reducir el prejuicio, que sea un contacto guiado tal vez por una autoridad neutra, que sea un contacto entre iguales, no, nosotros no imponemos a ustedes, ¿sí? Que sea un contacto que apunte a cooperación mutua. Eso ayuda a que se puedan reducir los prejuicios. Y esto sí sucede. De hecho, hemos hecho un estudio con Juan Esteban Ugarriza, donde tuvimos a excombatientes y víctimas del conflicto hablando sobre la paz en Colombia. Y lo que hemos visto es que después de la interacción, sobre todo las víctimas del conflicto, los miembros de comunidad tuvieron una visión más positiva de los excombatientes, sobre todo cuando compartieron sus historias personales. Y las personas del otro lado fueron capaces de empatizar con la contraparte, ¿sí? Y ahí se revisaron sus actitudes negativas hacia ellos. Entonces, generar ese tipo de espacios de interacción, pero interacción positiva, no interacción en la plaza pública, en una demostración cuando los ánimos están elevados, sino interacciones algo controladas. ¿Sí? Eso podría ayudar a reducir el prejuicio, pero claramente ese tipo de intervención que hicimos nosotros es muy difícil de escalar a nivel nacional. Entonces, eso es solo un enfoque entre varios que se debería tener en cuenta.
Es muy importante que se piense la reincorporación como un proceso que involucra no solamente a excombatientes, sino también a miembros, sobre todo de las comunidades receptoras, de la sociedad en general, pero sobre todo de las comunidades receptoras. En un estudio que hicimos con Oliver Kaplan, vimos que la capacidad de absorción que tiene una comunidad para recibir a excombatientes depende de qué tantas oportunidades de participación ofrece. Es decir, en comunidades con clubes de fútbol, organizaciones religiosas, juntas de acción comunal activas, hay simplemente más puntos de conexión para los excombatientes que llegan, ¿sí? Entonces, cuando se dan esos puntos de conexión, los excombatientes participan en mayor medida y la comunidad los absorbe. Pero cuando no se dan esos puntos de conexión, los excombatientes se quedan entre ellos y no sucede ninguna integración real, ni tampoco habría contactos como positivos de los cuales hemos hablado ahora. Es decir, si se quiere facilitar la recomparación de los excombatientes sin estigmatización, hay que estimular esta vida comunitaria en las comunidades receptoras para abrir puntos donde se pueden pegar los excombatientes. Eso también es más justo porque no dirige todo el apoyo a la población desmovilizada, sino también a las comunidades receptoras. Y la verdad yo creo que eso también es lo más importante para los excombatientes. Para ellos y ellas es importante que sus vecinos los acepten, que no sean rechazados en el trabajo, que puedan hacer las compras sin ningún problema, que sus hijos no sean estigmatizados en la escuela. Eso para ellos, para su vida, es su mundo, ¿no? Eso es lo más importante para ellos. Entonces, muy importante enfocarnos en este microcosmo en el que viven los excombatientes y tratar de apoyar ahí. Y ahí creo que lo más importante es apoyar a la comunidad en general, de lo que también se van a beneficiar los excombatientes. Hemos hablado de varias cosas. Por un lado está el contacto entre diferentes grupos. Creo que eso funciona a una escala micro entre diferentes grupos y se puede organizar, pero no llega al país en general. También hemos hablado de la vida comunitaria, apoyar comunidades enteras para que los excombatientes se beneficien de ello. Y luego está el plano nacional, ¿sí? Donde tenemos que producir de alguna manera noticias positivas para todos, ¿sí? Hay que sensibilizar a la población general. La Agencia de Reincorporación, antiguamente Agencia de Reintegración, ha tratado de producir noticias positivas en los medios de circulación nacional. Esto es muy loable, pero a veces suena un poquito a propaganda, ¿no? Del gobierno, de hacer sonar muy positivo el proceso de reincorporación. Y bueno, está bien que lo hagan, pero creo que más importante que eso es que las noticias positivas surjan de los desmovilizados mismos. Ellos también se organizan. Hay muchas organizaciones de desmovilizados y hay muchas organizaciones positivas que hacen cosas muy buenas, de actividades de reconciliación, el café que producen, Café de la Reconciliación, el equipo de rafting que recordamos tal vez de exparianos que fue a una competencia internacional. Creo que tienen mucho que mostrar. Lo ideal sería que ellos mismos lo mostraran, que inunden los medios sociales, que inunden sus comunidades con noticias positivas para contrarrestar de alguna manera los prejuicios profundos que se mantienen en la sociedad y que estén preparados para frustrarse también, porque eso es un proceso muy largo y les va a costar mucho trabajo de cambiar ese tipo de prejuicios que tienen de alguna manera una razón, no llegaron de la nada, tienen una razón porque hay una historia en Colombia muy marcada y ellos mismos deberían tener un interés y una responsabilidad de contrarrestar esos prejuicios. Y creo que toda la sociedad debería acompañar y darles el beneficio de la duda, de aceptar que ahora son capaces de hacer cosas diferentes y sobre todo de verlos como individuos y no como miembros de un grupo estigmatizado como fueron los paramilitares o como fueron FARC, etc. Personalmente he conocido a muchos excombatientes, he hablado con decenas de excombatientes de diferentes vertientes y al inicio siempre quedé sorprendido porque a pesar de su experiencia en el conflicto armado no se diferencia mucho de los colombianos del común. La mayoría de ellos son gente que salen de la pobreza, con poca educación, pero del resto son muy parecidos a sus vecinos, que tal vez no hicieron parte de esos grupos, ¿sí? No son marcianos, son colombianos del común también y hay que reconocerlos así también. Entonces, creo que eso es una lección importante para todos los colombianos, que a través del contacto que se pueda generar, a través de las noticias positivas, tal vez a través de ayudar a las comunidades, recordemos siempre que son simplemente unos colombianos más, pero eso también lo tienen que demostrar ellos mismos.